Readministración biopsicosocial en el daño cerebral por Antonio Vela. Los seres humanos, como seres vivos, tenemos necesidad de adaptarnos. Y para adaptarnos tenemos básicamente dos propiedades biológicas. Una, el hecho de la tendencia a mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio yo creo que es el secreto de la felicidad. Yo cuando la gente dice estoy sereno, digo, este está feliz. El resto son fantasías. Y luego está la tendencia a ser seres rítmicos, es decir, nosotros tenemos tendencia a que todas nuestras funciones alternan, como alternan los fenómenos cósmicos, y eso le llamamos los ritmos biológicos. Si se perturba uno o se perturba el otro, las cosas no van bien. Y a veces se perturba uno y se perturba el otro. Les voy a contar un caso clínico, que es la segunda parte de mi charla, en la que van a ver esto de manera muy elocuente. Les voy a decir el significado de biopsicosocial. Es un término que se presta a equívocos porque da la impresión de que cuando uno habla del modelo biopsicosocial uno pretende hablar de todo. Y en cierto modo la connotación de holístico de todo la tiene. Pero yo no les voy a meter dudas en la cabeza. Hay un debate en este momento muy interesante sobre esto y les voy a dar los hechos, lo que existe y lo que se conoce. Y les voy a poner en 4 o 5 diapositivas la naturaleza del modelo biopsicosocial. Piensen una cosa, cuando esto se introdujo, el modelo predominante era el llamado biomédico, que se trata con un poco de desdén, pero el modelo biomédico ha dado muchísimo y seguirá dando muchísimo de bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno se especializa, uno cierra el campo, por decirlo así. Para profundizar hay que prescindir. Y esa profundización en el estudio del ser humano ha llevado asociado una cierta, vamos a llamarle, deshumanización. Entonces, ¿qué hacía falta? Recuperar eso que se llaman los aspectos psicosociales de las enfermedades, no importa de qué enfermedad, para poder abordarlos de una manera más global, por tanto más eficaz, aparte de más humana. Entonces, un internista, que además era psicoanalista, Engel, formuló este modelo, que todavía sigue vigente y se utiliza para entender la psicosomática, se utiliza para incluso explicar a los estudiantes de medicina, y en esencia, como les digo, se lo voy a resumir en este momento. La cuestión está en que cada paciente vive su enfermedad, aunque sea la misma que la de otro, de diferente manera. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando tenemos un enfermo, por eso cogí este tema que es flagrantemente claro en términos de teología. Un golpe en la cabeza es un golpe en la cabeza. Se sea fuerte, se sea débil, se sea uno tiene la desgracia de ir en el coche, se choca y se da un golpe en la zona prefrontal, no importa que sea tímido, no importa que sea impulsivo, lo de impulsivo sí importa para haber tenido el accidente, es previo, pero no después. El hecho es que hay un daño cerebral. Luego la etiología, la causa fundamental es la lesión. No podemos decir, es que como tuvo una mala relación con su madre, por eso tiene la lesión. Eso puede afectar a su carácter y a su comportamiento y eventualmente a lo que precede al accidente. Pero una vez que pasa el accidente, ya hay una lesión. Ahora, ¿cómo vive el paciente y el entorno la enfermedad provocada por la lesión? Es otra historia, que es de lo que yo les quiero hablar en la segunda parte. Aquí tenemos modelo biopsicosocial. Y ven ustedes, lo primero, factores múltiples en interacción. Pues por supuesto, cuando uno habla de lo biopsicosocial quiere decir que están en juego varios sistemas, luego les mencionaré, que interactúan entre sí de manera dinámica. O sea, no es una suma de lo bio más lo psico más lo social, sino es algo que se produce de manera transaccional, es decir, un sistema influye en el otro y el otro en el otro, y cuando yo actúo sobre uno puedo modificar el otro. Luego lo veremos en acción. Decía antes
Esto viene a cuento de que hay diferencias entre pacientes con el mismo tratamiento biológico en cuanto a expresión, experiencia y curso de la enfermedad. No todo el mundo evoluciona exactamente igual cuando tiene la misma enfermedad. Y ahí entran factores que no son puramente causales. Es decir, el hecho de que un individuo no se tome la medicación bien, que va a condicionar la evolución de la enfermedad, eso en sí no es etiológico, es decir, no tiene hipertensión porque no tome la medicación, sino que no se la cura porque no se la está tomando. Pero ahí entran factores de tipo psicosocial, como puede ser la propia relación del enfermo con el médico, como pueden ser creencias que tiene el enfermo acerca de la medicación, como puede ser su cultura familiar, como puede ser el precio del fármaco, como puede ser la facilidad para abrir el bote o no. Es decir, hay un montón de factores que pueden condicionar. Entonces, todo eso es práctico, porque en el fondo, fíjense, la cosa más peregrina, que ustedes enseñen a alguien a abrir bien el bote, hará que se tome la medicación o no. Y eso implica una buena relación. Dirán, bueno, pues eso es periférico, pero yo lo que quiero es que se trate y que se cure. Bien, la otra parte es que son diferencias que no son explicables según el modelo biomédico. Este es el nombre de este señor, George Engel, que fue un profesor de Rochester, en Nueva York, que inspiró este modelo, lo que se llama la teoría general del sistema, que viene a decir que la salud y la enfermedad son resultado de sistemas transaccionales. ¿Cómo decírselo más claro? Estudien ustedes un grupo de niños desnutridos en un país deprimido y compárenlos con otra cohorte de su edad de niños que están nutridos y les comparan en términos de cociente intelectual, les comparan en términos de conducta, les comparan en términos de muchas cosas. Entonces, si ustedes se atienen a esa comparación, dirán, ese grupo es más listo que este. Ahora, si ustedes intervienen y la primera intervención va a un niño desnutrido, darle de comer, le enseñan en la escuela, le cuidan, cuando pasa un año, ese niño se ha puesto a la altura del otro grupo. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos influyendo de manera dinámica y transaccional en la salud de ese niño, de manera que se pueda definir de otra forma, mejor dicho, de manera que definiéndola de esta forma, nosotros podamos ver los progresos solo por la intervención en algo que es social, que en el fondo es social. Aunque termina siendo biológico la comida, pero es la disponibilidad de la comida. Bien. Diferentes sistemas, diferentes significados. ¿Qué quiere decir? Si un individuo tiene un accidente de tráfico y se da un golpe en la cabeza, ese golpe en la cabeza mirado desde el punto de vista biológico, ¿qué es? Una enfermedad que trae a un enfermo con una lesión a un médico, un neurólogo, un neurocirujano, que tiene que atenderle para mejorar sus condiciones. Pero ese mismo, y ahora lo verán, sujeto puede ser novio, padre, marido, empleado. Es decir, le van a ver ustedes en otros sistemas que ya no son estrictamente el biológico, el de un paciente con una lesión que va a un médico, sino en el de un señor que a raíz de su lesión ha cambiado su estatus familiar, probablemente su estatus profesional. Es decir, ha tenido una repercusión en los otros sistemas en que ustedes lo consideran, que es necesario tener en cuenta, porque para su mejoría o su readaptación es importante la intervención de los profesionales sobre esos ámbitos, porque si no tratamos de la familia, probablemente el paciente no mejorará lo que consideramos que debería mejorar. Luego, el significado que tiene la enfermedad, dependiendo del sistema en que consideramos al enfermo, va a variar. Si es biológico, un significado; si es psicológico, otro; si es social, otro. Bien, todas las otras consideraciones no las podemos borrar, eso es. Aquí hay una cosa que sí quiero recomendarles que lo tengan presente. La separación entre biológico, psíquico y social es explicativa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que usar un lenguaje para cada ámbito de observación para poder entendernos. Pero en principio un ser humano es un ser vivo que vive en un ambiente, como cualquier ser vivo,
Y ese ambiente tiene muchos matices, tiene muchas manifestaciones que pueden hacer que el individuo esté sano o que esté enfermo en un momento determinado. Entonces, el individuo que pone su vulnerabilidad, el ambiente que pone, los factores que hacen que esa vulnerabilidad se exprese o no se exprese. Bien, cuando nosotros vemos los sistemas, es decir, cuando nosotros vemos cualquiera de los niveles de los sistemas que estudiamos, interactúan entre unos y otros por lo que se llaman sistemas de retroacción, es decir, aquí vienen aplicados esos principios que se llaman de la cibernética. Entonces, cuando un sistema se altera, altera a los otros y viceversa. Es decir, si nosotros somos capaces de actuar adecuadamente en uno, probablemente se benefician los otros. Miren los niveles que incluye la teoría de sistemas. Esta teoría, que la formuló Bertalanffy, un alemán emigrado a Estados Unidos, dice que cuando nosotros consideramos, en este caso al hombre, lo tenemos que hacer teniendo presente todos estos niveles, que van desde el átomo hasta la biosfera. Usted dirá, ahí va, este se ha pasado. Pues no. Es decir, si consideran ustedes que es verdad lo que nos están diciendo, que dentro de 60 años, probablemente algunos de la sala lo vivan en el ocaso de su vida, España va a ser como Arizona, Inglaterra va a ser como la Costa del Sol, probablemente tenemos que admitir que la biosfera va a estar influyendo sobre nuestras células. Si va a haber más de una deshidratación, va a haber muchos problemas. Pero vean los niveles de abajo arriba. Nosotros podemos estudiar al individuo a nivel molecular. Hay enfermedades donde es clara la patología a nivel biomolecular, en las células.